Bien, buenas tardes a todos y todas. Quisiera comenzar, como no puede ser de otra forma, agradeciendo muy de veras a la doctora Trinidad Nogales, a mi buena amiga y directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, su presentación y sobre todo a ella y a la institución que me acoge, pues, la oportunidad que me brinda nuevamente de venir a Mérida. Es verdad que tardo más en venir desde Murcia a Mérida que ir de Murcia a Nueva York. Pero bueno, pero siempre es un placer venir a Mérida, a una ciudad tan extraordinaria, una tierra tan entrañable como es Extremadura, y máxime, pues para poder compartir con todos ustedes algunas ideas, algunas consideraciones sobre nuestro trabajo que hemos ido realizando en los últimos años en Cartagena y en particular en el Parque Arqueológico del Movimiento, del cual yo voy a tratar de darles una serie de pinceladas poliédricas para acercarme a él desde diversos planteamientos, desde diversas perspectivas, todas ellas en torno a la cuestión de la gestión del patrimonio cultural, histórico y arqueológico. Saben que Cartagena es una ciudad que se ubica en un punto geoestratégico del sureste peninsular, muy cercano de importantes enclaves del norte de África, de las Islas Pitiusas, de la costa de Andalucía y además en una región en cuyo hinterland hay importantísimos recursos naturales de todo tipo, en particular fundamentalmente de carácter minero, que dieron a lo largo del tiempo una extraordinaria riqueza a la ciudad. Una ciudad que además, como pueden ver en la imagen de la derecha, se ubica desde el punto de vista topográfico en una península totalmente rodeada, protegida por el agua del mar, también protegida por toda una serie de cadenas montañosas que la convierten, sin duda alguna, en el puerto natural más importante, más relevante de todo el Mediterráneo occidental. La historia de Cartagena, ciudad fundada hacia finales del siglo III a.C. por el general Asdrúbal, es sin duda alguna una historia de altibajos, una historia, como bien ha dicho la doctora Nogales, en la que la ciudad continuamente demuestra su carácter resiliente y va naciendo, renaciendo de sus cenizas, con épocas de esplendor y épocas en las que ha experimentado importantísimas crisis. Actualmente está viviendo una etapa realmente esplendorosa en la que ha conseguido encontrar, digamos, su lugar en el mundo con todo un extraordinario desarrollo de tipo político, urbano, social, turístico, económico. Hoy día Cartagena se ha convertido en una esplendorosa ciudad de inicios del siglo XXI y sobre todo en un modelo para la gestión del patrimonio cultural, fundamentalmente de carácter histórico y de carácter arqueológico. Pero esto no ha sido así. Como bien ha dicho la doctora Nogales, en los años 80 y 90 del pasado siglo, la ciudad experimentó una profunda crisis como consecuencia del cese de las inversiones en la industria pesada de la ciudad, como consecuencia del cierre de buena parte de los acuartelamientos militares que jalonaban toda el área de la ciudad, y poco a poco esto determinó que se fuera produciendo una crisis social, una crisis demográfica, una crisis urbana que conllevó el abandono progresivo no solo de los grandes acuartelamientos militares, sino el progresivo abandono del centro histórico. Sucesivas huelgas, sucesivas protestas se dieron por parte de los obreros de la ciudad, de las gentes que iban perdiendo su trabajo, siendo quizá la más llamativa y la más famosa de todas ellas la huelga que culminó en febrero de 1992 con el incendio del Parlamento Autonómico, cuya imagen ven en la diapositiva arriba a la izquierda. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que evidentemente manifestaba la insatisfacción de las gentes de la ciudad con el devenir de su ciudad en aquellos momentos. Sin embargo, hay un hito importantísimo en el contexto de esta época que ayuda a entender cómo Cartagena, a partir de los años 90, renace de sus cenizas, y es el descubrimiento absolutamente fortuito en el año 1988 del Teatro Romano de la colonia romana de Cartagonova. Un descubrimiento que se produjo en el antiguo barrio de pescadores del siglo XVI, profundamente degradado, profundamente degenerado a lo largo del tiempo, y un descubrimiento que puso a las autoridades y a los técnicos ante la pista de cuál podía ser el futuro de la ciudad.
la investigación, el estudio, la conservación, la rehabilitación, la puesta en valor, la difusión de su patrimonio arqueológico, de su patrimonio cultural. Es por ello que el gobierno municipal en aquel momento trazó un plan director de cuáles debían ser las líneas estratégicas de desarrollo de la ciudad, y en el año 95, cuando se publicó aquel plan estratégico, aquel plan director del gobierno municipal, se determinó que sin duda alguna el patrimonio histórico y arqueológico ofrecía unas posibilidades extraordinarias para que la ciudad recuperase el pasado esplendor. Y es así como, a partir de los años 90 y comienzos del siglo XXI, se han realizado importantísimas inversiones, importantísimas obras de recuperación del todo el patrimonio cultural e histórico de la ciudad. Por ejemplo, el patrimonio militar. Vean aquí algunas imágenes de la muralla de Carlos III, totalmente recuperada, totalmente restaurada, o los grandes acuartelamientos que poco a poco se habían ido abandonando en los años 70 y 80, que ahora se restauran y pasan a convertirse en las sedes de las escuelas de la recién creada Universidad Politécnica de Cartagena, que se funda en el año 1996 como un desgajamiento del campus de Cartagena de la Universidad de Murcia, que adquiere naturaleza propia y se convierte en la Universidad Politécnica de la ciudad, y los antiguos edificios como Antigones, como el cuartel de instrucción de marinería, como el Real Hospital de Carlos III, pasan a convertirse en las sedes de las escuelas y facultades de la nueva universidad. También ha sido objeto de especial mimo y atención todo el patrimonio cívico, a la arquitectura cívica de carácter modernista que jalona las calles del centro histórico, palacios, edificios de gran altura, construidos fundamentalmente en los primeros años del siglo XX como consecuencia del último periodo de esplendor en la extracción de las minas de la ciudad, y que permitieron crear grandes obras de arte modernista como el Gran Hotel, la Casa Cervantes, el Palacio Consistorial o también la Casa Dorada, muchas de ellas obra de uno de los grandes discípulos de Antonio Gaudí, el arquitecto Víctor Beltrí. Y sin duda alguna, en este contexto del que les estoy hablando, es especialmente relevante, a mi juicio, la importancia que ha tenido el patrimonio arqueológico para la regeneración de la ciudad. Hay toda una serie de hitos que representan la incardinación de la arqueología y el patrimonio arqueológico en la ciudad contemporánea, en la ciudad de inicios del siglo XXI, proyectos que han generado un importantísimo conocimiento, que han generado un patrimonio arqueológico excepcional y que han permitido ir regenerando entornos, barriadas enteras, y de esa manera ir recuperando la ciudad. Sin duda alguna, a mi juicio, esos 5 hitos fundamentales de la encarnación de la arqueología en la ciudad son, en primer lugar, el proyecto del Teatro Romano y su museo, desarrollado a lo largo de un periodo que va entre 1988 y 2008, y recientemente en el 2003 por la excavación de parte de la Porticus Post Skyline. En segundo lugar, el proyecto para la nueva ubicación y museografía del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, que se desarrolló entre los años 95 y 2008, el proyecto del Consorcio Cartagena de Puerto de Culturas, que desde el año 2000 ha conseguido crear una marca de ciudad y ha conseguido poner en valor en centros de interpretación los distintos conjuntos arqueológicos que estaban en reserva, que estaban protegidos en criptas a lo largo de todo el centro histórico de la ciudad. En cuarto lugar, el proyecto del anfiteatro romano, que es verdad que fue puesto en marcha en los años 60 por el arquitecto Pedro Antonio San Martín, pero que solo recientemente, a partir del 2023-2024, ha adquirido un renovado impulso. Y por último, el proyecto del Parque Arqueológico del Molinete, que dio comienzo en el año 2008 y del que yo me centraré un poquito más in extenso. Quiero, no obstante, señalarles la importancia que ha tenido el modelo, que a mí me gusta decir exitoso, de gestión cultural, patrimonial y turística que representa el Consorcio Cartagena Puerto de Cultura, impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad, con presencia de la comunidad autónoma y de todos los actores que conforman, digamos, el tejido urbano y social y político de la ciudad. De manera que Cartagena Puerto de Culturas es un proyecto de ciudad que no solo se dedica a la gestión y a la puesta en valor de conjuntos arqueológicos, sea cual sea su cronología, de época antigua, de época medieval, de época moderna y también de época contemporánea, sino a la explotación turística de estos recursos.
El proyecto del Parque Arqueológico del Molinete comienza a partir fundamentalmente del año 2008 y se sustancia, como pueden ver en esta imagen, sobre un terreno yermo, vacío, sin construcciones, que estaba ubicado en pleno corazón de la ciudad, un terreno de aproximadamente unos 25.000 metros cuadrados, sobre el que sabíamos que debíamos acometer un proyecto arqueológico de referencia porque la riqueza arqueológica de la zona era realmente excepcional. El Cerro del Molinete es una de las 5 colinas que delimitan la topografía antigua de la ciudad. Es denominado por Polibio de Megalópolis hacia mediados del siglo II a.C. con el nombre de Ars Asdrúbalis por haberse construido en su cima, según el historiador, los imponentes palacios del fundador de la ciudad, y a lo largo del periodo antiguo, del periodo púnico, del periodo romano republicano y del periodo alto imperial, la colina y su ladera, en particular su ladera suroriental, se pobló, se urbanizó fuertemente, una urbanización que perduró a lo largo también del Bajo Imperio y también durante el periodo bizantino hasta prácticamente mediados del siglo VII después de Cristo. Es decir, que prácticamente a lo largo de 900 y pico años es un área densamente poblada y por lo tanto el registro arqueológico es extraordinariamente rico en esta zona. Sin embargo, a partir de mediados del siglo VII, el Molinete y todo su entorno se convirtió en una zona periférica, en una zona extramuros de la ciudad de época medieval y de inicios de época moderna, y por lo tanto queda, como digo, abandonado y fuera del perímetro urbano prácticamente durante 1000 años. De suerte que no va a ser hasta el siglo XVIII que de nuevo el Cerro del Molinete sea ocupado, sea urbanizado, como pueden observar en este mapa de Cartagena y de su arsenal naval del año 1799, en el que de nuevo la colina, esa colina que tiene una planta triangular, se ve ocupada por un barrio que es un barrio que desde el inicio tuvo importantísimas carencias de todo tipo. Carencias sociales, carencias urbanísticas, carencias económicas, convirtiéndose ya desde un primer momento en una zona absolutamente degradada, en una zona marginal de la ciudad. De hecho, es este barrio el que dio lugar a que Cartagena fuera conocida en el siglo XIX con el nombre de la pequeña Marsella en el contexto del Mediterráneo occidental. Vean aquí estas imágenes que se conservan de muy finales del siglo XIX y algún otro plano de esta época, donde se observa claramente ese carácter degradado, ese carácter absolutamente marginal de estos edificios y de estas construcciones que poblaron el cerro desde el siglo XVIII en adelante. Y es por ello que incluso si estudiamos la percepción de Cartagena y de los cartageneros acerca de este barrio desde que tenemos noticias escritas, podemos observar cómo el propio ayuntamiento y los propios ciudadanos consideraban que el molinete era un problema. Vean el titular con el que abría el Eco de Cartagena el 27 de septiembre de 1880. Guerra al molinete, al Monte Sacro y a todos los obstáculos que se ponen al ensanche, la salud y el embellecimiento de Cartagena. Era claro que en aquel momento, finales del XIX, Cartagena percibía el molinete como un auténtico problema de carácter higiénico, de salubridad, por la enorme concentración de prostitución que allí había, y es cierto que se van a ir desarrollando sucesivos planes de regeneración urbana, todos ellos fallidos, hasta que en los años 60 del siglo XX, de la pasada centuria, el ayuntamiento decide acometer un proyecto integral de regeneración del barrio, comprando, adquiriendo, expropiando la totalidad de los edificios, de las viviendas, de las construcciones que estaban diseminadas por todo este barrio y comienzan a demolerlos sistemáticamente. En el año 1964 empiezan estas demoliciones. Les he puesto ahí una imagen en la que pone 1964 del inicio de la inauguración formal de las demoliciones, que fue un acontecimiento muy importante en la ciudad en aquel momento. Fueron inauguradas nada más y nada menos que por el obispo de la diócesis de Cartagena, y a partir de ahí se va produciendo todo un proceso según el cual había que demoler toda la zona, trazar nuevos viales y comenzar a repoblar de edificios toda esta barriada.
Se pueden ustedes imaginar en esos años 60, 70 de los que estamos hablando, el tipo de arquitectura que se podía haber llegado a realizar, absolutamente también mediocre, como es la arquitectura española de esta época del hiperdesarrollismo de la etapa, digamos, tardo-franquista. Pero afortunadamente, en este contexto, entre los años 1976 y 77, el arquitecto municipal y también arqueólogo de vocación, Pedro Antonio San Martín, decidió plantear al ayuntamiento la necesidad de comprobar si lo que decían los autores del siglo XVII y XVIII de la riqueza de este entorno era cierto. Y plantea, entre 1976 y 77, una serie de excavaciones arqueológicas que dan la pauta de la enorme riqueza de este entorno y que permiten que en el año 1980 se delimite con un muro al que corresponde esta otra imagen que ven a su izquierda abajo, con Pedro Antonio San Martín de espaldas, un muro que delimita una primera área arqueológica, dice el propio Pedro Antonio San Martín, para que quizá en un futuro pueda acometerse un proyecto de parque arqueológico. Nunca está de más citar ese dicho neoplatónico según el cual somos enanos a hombros de gigantes. Y es verdad que si no hubiera sido por la actuación de Pedro Antonio San Martín, seguramente nada de lo que hemos realizado con posterioridad ha podido ser así. De manera que esta zona de 25.000 metros cuadrados queda yerma y queda sometida a un proceso importante de debate y discusión en el seno de la ciudad acerca de qué hacer, cómo gestionar este entorno. Había muchísimos grupos conservacionistas que pedían la conservación de la zona y la ejecución de un proyecto de parque arqueológico, algo que finalmente va a cuajar en el año 2001 cuando el ayuntamiento aprueba un PERI especial para el Molinete, un plan especial de reforma interior que establece que va a ser en el área noroeste y norte, en los puntos marcados en negro, donde se va a concentrar la edificabilidad en tanto en cuanto que la cima de la colina y toda su pendiente suroriental quedan como área de reserva para el desarrollo de un proyecto de parque arqueológico. Un parque arqueológico que comienza su andadura en el año 2008, que continúa a día de hoy vigente y que se sustenta sobre tres principios rectores: investigación, conservación y difusión, con estos objetivos fundamentales que nos marcamos desde el inicio: el análisis arqueológico inserto en el proceso de planeamiento y desarrollo urbanístico, el que sirviese de escaparate demostrativo de la rentabilidad social de la recuperación del patrimonio y el utilizar el proceso de investigación, estudio y conservación con fines de concienciación y uso social. La gestión del proyecto fue encargada al consorcio Cartagena Puerto de Culturas, lo cual a mí me pareció un absoluto acierto porque dio una gran unanimidad a esta actuación. Todos los actores de la ciudad, a través de su participación en la Junta de Gobierno, han estado informados de todos los pasos, de todas las actuaciones que hemos ido acometiendo, de manera que hemos dado una máxima participación y cohesión social e institucional al proyecto. El proyecto ha sido gestionado por un equipo técnico cuya dirección científica ha recaído en la Universidad de Murcia y donde ha habido diversas direcciones técnicas de arqueología, de conservación, de restauración, de arquitectura, etcétera, y una comisión técnica multidisciplinar con técnicos procedentes de las distintas instituciones representadas en el consorcio. De manera que hemos dado también la máxima interdisciplinaridad posible a las actuaciones que hemos acometido. Es verdad que este proyecto se ha podido acometer gracias a su enorme sostenibilidad económica, porque fundamentalmente hemos obtenido importantes sumas económicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del propio Ministerio de Cultura, pero también a partir del año 2014, una vez que el Ministerio de Cultura en el año 2012 nos concede el Premio Nacional de Conservación de Bienes Culturales por la primera fase de actuaciones en el Molinete, pues la Fundación Repsol nos pide entrar a financiar parte de los trabajos que se estaban realizando y entre los años 2014 y 2020 la Fundación ha invertido prácticamente más de 5 millones de euros en los trabajos que hemos desarrollado. Actualmente nos encontramos negociando con la Fundación una nueva fase de inversión y también es importante, por eso lo he reseñado en la parte inferior de la imagen, el apoyo que siempre hemos obtenido del Ministerio de Economía y Competitividad a través de diversos proyectos del Plan Nacional de I+D+I o subvenciones directas del Ministerio de Cultura, como la de 550.000 euros para la restauración de las pinturas murales procedentes del Molinete. Realmente la parte de, digamos, sostenibilidad económica otorgada por el
por la Fundación Repsol, pues ha sido fundamental y con esta imagen, en cierta medida, pues me gustaría reconocer el extraordinario aporte que esta institución privada ha realizado a nuestro proyecto y creo que es la prueba de la importancia que también lo privado puede tener en este tipo de proyectos. La planificación del proyecto ha sido posible gracias, como digo, a una gran interdisciplinaridad de técnicas y disciplinas presentes, con arqueólogos, arquitectos, conservadores, pero con otro tipo de oficios y de técnicos que han intervenido todos ellos para dar lo mejor de sí mismo y para tratar de plantear actuaciones que fueran lo más consensuada posible y lo más elevadas desde el punto de vista técnico y profesional. De manera que, además de las direcciones científicas y técnicas, pues hemos contado con arqueólogos, con arquitectos, con restauradores, con técnicos y especialistas en dibujo, en topografía, en fotografía, en fin, en definitiva, toda una panoplia de técnicos que en ocasiones han llegado en algunos momentos de pico a representar más de 30, 35 profesionales trabajando en según qué proyectos de los que hemos realizado en las distintas fases. Además, digamos, proyecto ha sido un proyecto con toda una serie de importantes aportes de los sistemas de documentación, donde hemos realizado no solo el dibujo tradicional, sino el asistido por ordenador, la fotogrametría, la aerofotografía, los escaneados tridimensionales y la elaboración de ortofotografías. Hemos realizado escaneados de grandes superficies que han permitido a posteriori la reconstrucción de grandes edificios, de grandes entornos urbanos. Y dicho esto, me gustaría centrarme en señalar algunos aspectos referentes a cómo a través de nuestro proyecto hemos potenciado el valor científico, el valor urbano, social, económico de la arqueología y del patrimonio arqueológico en Cartagena. No tengo que decir en esta sede que sin duda alguna la arqueología como ciencia histórica contribuye a la generación de conocimiento y en ese sentido el Molinete se ha convertido en un auténtico laboratorio, en un libro para el estudio de la historia material de Cartagena en toda su diacronía. Vean esta imagen de lo que hoy sabemos que es la topografía urbana en la ladera meridional del Molinete, donde hace 15 años únicamente teníamos un parking que estaba lleno de yonkis y realmente el cambio ha sido extraordinario. Aquí podemos observar la primera ínsula que excavamos en el Molinete, la denominada Ínsula 1, una ínsula alto imperial integrada por el edificio del atrio y las termas del puerto. También hemos podido documentar la denominada Ínsula 2 con el magnífico santuario de Isis que hemos recuperado y que hemos podido poner en valor entre los años 2014 y 2017. También hemos excavado entre el 18 y el 20 la parte norte del foro, el foro colonial de la colonia, lo que nos ha permitido por primera vez trazar una imagen clara y nítida de todo el proceso evolutivo del área forense de la ciudad, organizada en su zona norte en torno a una enorme terraza con grandes contrafuertes y dos grandes escalinatas de acceso, encima de la cual es de suponer que estaba construido el gran templo de culto imperial dedicado al Divus Augustus y que está conmemorado previsiblemente en las en las emisiones monetales, en las asignaciones monetales en torno a época tiberiana en la ciudad y por primera vez en estos últimos 15 años podemos ofrecer una imagen como la que les muestro aquí, con una restitución de cómo debió ser esa ladera suroriental del Cerro de Molinete, con sus principales edificios, con toda la zona del foro, presidida por esa gran terraza, con el templo de culto imperial y en la parte derecha de su imagen el templo dedicado a Isis, el pequeño Iseo, que es exactamente igual que el Iseo de Baelo Claudio, que por lo tanto constituye pues realmente una expresión canónica de lo que es el culto a Isis.
Pero no solo hemos podido documentar datos interesantes sobre la ciudad púnica, sobre la ciudad romana, republicana y la ciudad altoimperial, también sobre el resto de fases y etapas de la ciudad. Vean, por ejemplo, aquí algunas imágenes acerca de cómo en el siglo IV y V después de Cristo el santuario de Isis se transforma en un área artesanal dedicada a la fabricación de vidrio, con una instalación en lo que era el antiguo Iseo de un taller vidriero que está trabajando, perdurando en esta zona hasta prácticamente bien entrado el siglo V después de Cristo, con pequeños hornos dedicados al soplado del vidrio. En época bizantina, los grandes edificios de época altoimperial se convierten en un barrio artesanal y doméstico muy populoso, muy activo, con grandes almacenes anfóricos como este que ven en la imagen, con el material totalmente destruido como consecuencia de la destrucción y arrasamiento de la ciudad en torno al 625 después de Cristo, destrucción narrada, conocida a través del relato de Isidoro de Sevilla. Y después de ese hiato de 1000 años en que el molinete queda extramuros de la ciudad, de nuevo la urbe vuelve a desarrollarse en esta zona y a este periodo del siglo XVI-XVII en adelante corresponden algunas evidencias arqueológicas muy importantes que hemos podido documentar en el transcurso de nuestro proyecto. Por ejemplo, la muralla de Carlos I, construida en 1543-1544, que por primera vez en época del Renacimiento encinta, protege toda la zona del molinete, ligándola a la zona de la Proveeduría Real de Armas, que es el antecesor del arsenal militar de Carlos III. Y precisamente a esta Proveeduría Real de Armas pertenecen los molinos que en el siglo XVI y XVII dan nombre al Cerro del Molinete y que servían para moler la harina y fabricar el célebre bizcocho del que hablan las fuentes, aquel pan que se cocía 2 veces y que era el sustento fundamental de la marinería. Es decir, que el molinete se engloba en época del Renacimiento dentro de lo que son las infraestructuras generales de la Proveeduría Real de Armas. También a lo largo de nuestro proyecto de excavación hemos podido documentar todo el barrio que se desarrolla en el siglo XVII, XVIII en el molinete. Todos los contextos que hemos podido documentar allí son muy similares a los que se han documentado en el Born, en Barcelona, y por primera vez estamos pudiendo también hacer una aproximación a todo lo que es el registro material de la ciudad moderna, de la ciudad contemporánea, como así también hemos podido documentar algunos refugios de la guerra civil. Saben ustedes que entre los años 1938 y 39 Cartagena fue sometida a intensísimos bombardeos y la ciudad se horadó, y hoy sabemos también que todo el molinete está horadado, había refugios de la guerra civil por todas partes, los hemos recuperado y los hemos integrado dentro de lo que es el parque arqueológico. Con toda esta información, con toda esta cantidad de datos y sobre todo con todo este material obtenido en el transcurso de nuestras excavaciones, que como ven se fecha desde época antigua hasta época contemporánea, en los últimos años, entre 2017 y 2021, hemos sistematizado, hemos creado y sistematizado lo que hemos denominado como el Museo Foro Romano. El Museo Foro Romano, instalado en este edificio de corte moderno, de corte contemporáneo, distribuido en 3 plantas y configurado como la puerta, el ingreso al parque arqueológico. Es un museo distribuido en 3 plantas que da acceso a las 2 áreas arqueológicas que tiene actualmente el parque. El área de la cima de la Acrópolis, donde el visitante puede contemplar las murallas y los santuarios de los siglos 3 al 1 a.C., es decir, de época púnica y de época tarde republicana, y luego en la parte baja del cerro, en la zona del barrio romano, propiamente dicho, el barrio del Foro Romano, donde se puede visitar sucesivamente el Foro Colonial, el Santuario de Isis y la Ínsula 1 con las termas del puerto y el edificio del atrio. Este museo, como no podía ser de otra manera, pues está dotado de distintos servicios, área de recepción, servicios, sala de medios, área expositiva, un área de trabajo e investigación, evidentemente el área expositiva, la zona de control y seguridad, el área para descanso del personal, está adaptado en todas sus instalaciones para personas con movilidad reducida y, en definitiva, como digo, se ha convertido en un nuevo
punto de ingreso al parque arqueológico, donde a través de 9 hitos históricos y a través de una colección de prácticamente 350 objetos de alto valor significativo, arqueológico, histórico y artístico, se va mostrando cada uno de los periodos, cada uno de los momentos principales que han marcado la historia del barrio del Molinete y, evidentemente, la historia de toda la ciudad. De manera que el desarrollo museográfico, la museografía del museo, pues contempla desde el siglo XIX-XX hasta el siglo III a.C., realizando el visitante una inversión, un recorrido diacrónico inverso desde época reciente hasta época más antigua. Y esto, como digo, a través de una nutrida selección de materiales altamente significativos, un total de 351 piezas distribuidas a lo largo de esos 9 hitos o periodos históricos. Les quiero mostrar ahora muy brevemente, simplemente con el ánimo de animarles a que vayan a Cartagena y visiten el museo, algunas imágenes de este museo. Esta sería la puerta de ingreso y en la planta 0 se distribuyen toda una serie de salas donde hay una serie de materiales seleccionados de época moderna, de época contemporánea y también de época bizantina, al objeto de mostrar lo que es la evolución diacrónica de esta parte de la ciudad a lo largo de este periodo. En la planta -1, fundamentalmente se ha incluido la colección de arqueología bizantina, que sin duda alguna se ha configurado a día de hoy como la mejor colección de arqueología bizantina de España y una de las mejores de todo el Mediterráneo. Realmente los contextos del siglo VI y VII que hemos podido excavar y documentar en la ciudad son extraordinarios, y en la planta -2 directamente el visitante entra en conexión, entra en contacto con el conjunto arqueológico, con las calles, con un decumano de época romana, y discurriendo por ese decumano puede ir observando en toda una serie de vitrinas una selección de materiales de época bajo imperial y de época alto imperial, así como de época romano tardo republicana. También hemos incluido, como no puede ser de otra forma, un lapidario con una selección de materiales procedentes de la excavación del foro y del santuario isíaco, y el último material, el último exponente, la última pieza que se muestra en el museo es la curia. En realidad, el germen de este museo fue en el año 2007 el hallazgo, la excavación y la documentación de la curia colonial, sede del Ordo Decurionum de la colonia romana. En aquel momento se decidió que la curia, evidentemente, había que conservarla y que podía ser este un buen lugar para ubicar el futuro museo de sitio del parque arqueológico. Y desde el primer momento dejamos un enorme espacio para poder reconstruir la volumetría arquitectónica que intuíamos tenía este espacio. Esta curia que se conserva a nivel arqueológico, pero que intuíamos podía tener un desarrollo volumétrico de aproximadamente unos 11 metros de altura, y es así como hemos podido restituir, reconstruir este edificio devolviéndole su volumetría y su geometría arquitectónica, siempre con la estatua del emperador Augusto, que apareció caída en este edificio de la curia, presidiendo, como hacía hace 2000 años, las sesiones del Ordo Decurional. Aquí les muestro algunos de los materiales que hemos elaborado para complementar el museo. Son cartelerías de muy diverso tipo y formato, donde prima mucho el apartado gráfico, donde hay muchísimas restituciones gráficas de todo tipo, donde hay informaciones, dos lenguas fundamentalmente, en español y en inglés, y donde todos los materiales hay información sucinta y, cuando es necesario, restituciones que ayuden al público a entender el material como era en origen. También hemos creado importantes restituciones gráficas, infográficas, de cómo iba evolucionando la ciudad a lo largo de la antigüedad. Les muestro, por ejemplo, en estas próximas 4 imágenes, cómo hemos realizado la restitución de la Cartagena de finales del siglo I después de Cristo, en esta zona del Molinete,
y de la ladera suroriental de la colina, en torno al foro, como ya en el siglo IV parte de los edificios están abandonados, como parte de los edificios han empezado a colapsar. En el siglo V ese abandono, ese colapso es generalizado. Prácticamente la ciudad está en buena medida abandonada, a pesar de su condición renovada de capital de la nueva provincia cartaginiensis, y finalmente en época bizantina, en los siglos VI, VII, de nuevo el molinete se repuebla con toda una serie de pequeñas instalaciones de carácter doméstico y de carácter artesanal encajadas entre las ruinas de los antiguos edificios de época altoimperial. También hemos elaborado, porque así lo estimó oportuno el Consorcio Puerto de Culturas, pues instalaciones de descanso, instalaciones de paseo en el interior del parque. Nos reseñaron que eran muy importantes, todos saben ustedes aquí, hacer una buena tienda para el parque arqueológico, y es verdad que después de 2 años funcionando la tienda hay que reseñar que en el consorcio están encantados porque dicen que venden muchísimo y que sacan muchísimos beneficios y la gente se va muy contenta, y es verdad que cuando uno entra en Google, pues una de las aspectos bien valorados del parque, entre otros muchos, es el de la tienda. El museo fue inaugurado por Su Majestad, el rey Felipe VI, en el año 2021, el 5 de mayo de 2021, y esto evidentemente para nosotros ha sido muy importante. No es habitual, no es normal que el jefe del Estado realice inauguraciones de proyectos arqueológicos. Es verdad que él conocía, porque nos había entregado en el año 2013 el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y aceptó pues venir a Cartagena para inaugurar el museo, y esto evidentemente pues nos ha dado un gran soporte, un gran apoyo institucional al proyecto de cara a su continuidad. También quería reseñarles un segundo aspecto que creo que es importante, y es el de cómo la arqueología que hemos realizado en este proyecto ha generado un patrimonio arqueológico excepcional de muy alto valor explicativo, que evidentemente tiene que ser conservado, tiene que ser restaurado y tiene que ser socializado a través de la musealización. De manera que hemos realizado importantísimas actuaciones de conservación y restauración con procesos de readaptación al medio, documentación, intervenciones de urgencia, con tratamientos de consolidación, de limpieza, con biocidas, con conservaciones de tipo preventivo, es decir, toda una serie de actuaciones tendentes a garantizar la estabilidad de los bienes, tanto muebles como inmuebles, que íbamos recuperando en el transcurso de nuestros proyectos. Y además hemos aplicado toda una serie de criterios de carácter internacional al ámbito de la conservación y restauración de cara a la museografía que hemos realizado. Criterios como el de la mínima intervención, el de la limpieza y consolidación de estructuras, el de colocar gravas en ubicaciones con acceso restringido, hiladas de sacrificio en los coronamientos de los muros de mampostería, o la recuperación de los niveles de circulación originales, los suelos de madera, el respeto y la discernibilidad respecto al original, toda una serie de criterios que nos ha llevado, por ejemplo, a adoptar medidas como esta que les muestro aquí. Estuvimos discutiendo mucho acerca de cómo recrecer los muros, porque queríamos que la gente no hiciera el fantasma en los yacimientos arqueológicos. ¿Qué es lo que yo le digo a mis alumnos que es hacer el fantasma en un yacimiento? Pues ir andando e ir saltando por encima de un muro y pasar de una habitación a otra. Esto hace 2000 años no se hacía cuando estaban los edificios del molinete funcionando. Entonces debemos devolverle a la gente la posibilidad de entender cómo funciona la geometría, cómo funciona el volumen de los edificios que están visitando. De manera que ideamos un sistema que fuera absolutamente respetuoso, que consistiría en crear una hilada de sacrificio con cal, arena y cascotes, donde colocáramos una estructura interior de madera y una serie de tablones de madera cuperizada, recreando el volumen de los muros. Y es así que hemos podido obtener pues, resultados como este que les muestro aquí, el peristilo y los distintos ámbitos del edificio del atrio, donde en cierta medida hemos podido devolver, como digo, esa volumetría, esa geometría a la evidencia arqueológica. También ha sido muy importante
en la cuestión de las anastilosis científicas que hemos realizado siempre con materiales originales, por ejemplo, en las termas del puerto, en superestilo, gracias a la reutilización de fragmentos de fuste, de capitel, etcétera, hemos podido restituir todo lo que es la zona del pórtico norte del peristilo o en la zona del atrio, del edificio del atrio con material original, hemos podido levantar, restituir toda la zona del atrio o, por ejemplo, el pequeño templete que estaba presidiendo el templo de Isis, que también se ha realizado con material original procedente de la excavación. Sin duda, uno de los últimos retos que hemos acometido ha sido el de la restauración y conservación de las estructuras del foro colonial, para el que hemos tenido que adoptar toda una serie de importantes criterios. Vean la envergadura de hasta 5 metros de altura que conservaban algunas de las estructuras, algunas de las escaleras, algunos de los muros que se conservaban en esta zona, y lo que hemos tratado es de aplicar algunos materiales nuevos y restaurar los antiguos, de manera siempre que el público en general pueda entender el carácter orgánico y el carácter de la arquitectura que está contemplando. Vean algunos procesos de restauración acometidos en este entorno, como por ejemplo el levantamiento, restauración y recolocación en su sitio de las losas de bardiglio linense depositadas o distribuidas en torno al gran basamento de la terraza intermedia, y en algunas imágenes del estado final en que han quedado las estructuras del foro, ahora perfectamente entendibles, combinado con las explicaciones y combinado con las restituciones infográficas que hemos realizado en esta zona. En el ámbito del museo hemos acometido un proyecto de conservación-restauración muy importante. Es verdad que a lo largo de 15 años de excavación fuimos creando una base de datos donde referíamos qué materiales eran susceptibles de ser restaurados para un futuro museo. A todos esos materiales se les aplicó una ficha de diagnóstico y proceso, con documentación gráfica, con caracterización material mediante técnicas analíticas, y esto nos ha permitido realizar todo un importante proyecto de conservación y restauración con un total de 146 objetos cerámicos restaurados, como por ejemplo este ánfora, restaurar y conseguir una imagen como la derecha. La de la derecha es tremendamente compleja, porque primero uno tiene que analizar todas las unidades estratigráficas donde hay material cerámico, una sola ánfora, y finalmente restituirla. Así hemos podido restituir muchísimos objetos cerámicos, como hemos tratado también un total de 77 objetos metálicos realizados en hierro y en bronce, como por ejemplo esta reja, que es una reja de ventana digna de Pompeya, de una ciudad como Pompeya. Hemos restaurado 180 objetos de mármol y de otros tipos de piedra, como calizas o areniscas. Vean aquí, por ejemplo, el tratamiento a un fragmento de estatua toracata, un fragmento de estatua militar, y un total de 40 objetos de pequeño formato, como pueden ser de vidrio o como pueden ser de hueso, de pasta vitria, etcétera, etcétera. En total, un total de, como les he dicho antes, 351 objetos que han sido distribuidos por todo el museo. Hubo un empeño en el que pusimos especial trabajo, que fue el de la elaboración del libro del conjunto arqueológico del Molinete con su protocolo de mantenimiento. Es decir, a mí siempre me obsesionaba la idea de que, ¿por qué no podíamos, al igual que un arquitecto hace un libro de mantenimiento de los edificios que construyen, por qué nosotros no íbamos a ser capaces de hacer un protocolo de mantenimiento del Molinete a partir del momento en que, por así decirlo, se levantaba la presión? Y es así como hemos conseguido que mes a mes, día a día, trimestre a trimestre, sepamos exactamente qué tipo de intervención hay que realizar en el molinete a nivel de conservación. Como les he dicho, la zona visitable a día de hoy en el parque se distribuye en 3 sectores: el Museo del Foro, la cima de la colina con parte de la Acrópolis y el barrio del Foro Romano. Hay toda una serie de posibilidades de paseo, de discurrir entre los principales edificios de la colonia romana que hemos podido documentar: el Foro, el Santuario de Isis, el edificio del Atrio, las termas del puerto, digamos, por cota cero, circulando por cota cero. Es verdad que también hemos creado a veces algunas pasarelas
que permiten hacer un recorrido a una cierta altura y poder ver a vista de pájaro los restos arqueológicos. En ese caso, por ejemplo, de toda la pasarela perimetral que están viendo ustedes, desde la cual se pueden contemplar los restos de la ínsula 1 y, evidentemente, un aspecto fundamental del que tampoco pues, tengo tiempo de entretenerme es el de la cubierta, que ven ustedes en la ínsula 1, una cubierta propiciada por la necesidad de conservación de las pinturas, de los pavimentos, de los revestimientos murarios que hemos podido documentar en toda esta zona y que sin duda alguna hacía necesario la creación de un microclima con este tipo de cubierta. Una cubierta que luego, cuando uno baja y deambula por el interior de los edificios, por así decirlo, desaparece y prácticamente no afecta de manera negativa al devenir por el interior del parque. Vean algunas imágenes de los recursos museográficos, paneles con textos, infografías, vídeos y más recientemente códigos QR con los que implementamos recursos para la visita en el parque. Y ya para ir terminando, hay algunos aspectos en los que me quisiera referir, porque creo que son importantes para un proyecto de arqueología. En primer lugar, potenciar la vocación del patrimonio arqueológico y difundirlo entre los ciudadanos. Creo que esto es algo que en el Molinete hemos hecho bien con difusión de todo tipo y condición, con conferencias de alta divulgación, con participación en proyectos o en programas de radio, de televisión, con jornadas de puertas abiertas, con conferencias de autor en las que los propios arqueólogos realizamos visitas guiadas en el yacimiento arqueológico, toda una serie de estrategias que han ido permitiendo que los cartageneros hayan ido interiorizando que esto que es el Molinete a día de hoy es un patrimonio, es una herencia patrimonial suya y que ellos son los herederos y que ellos son los propietarios de todo esto que estamos haciendo. En definitiva, los arqueólogos no somos ni más ni menos que unos delegados por parte de la sociedad que tienen como misión estudiar, recuperar, conservar, poner en valor todo este legado. Y para mí es un orgullo que los cartageneros hayan hecho algo propio de este patrimonio. Y la expresión de todo ello es que el Molinete se ha convertido en el punto focal para el desarrollo de las fiestas de cartagineses y romanos en la ciudad. Es ahí donde se desarrollan buena parte de las ceremonias de las fiestas, el encendido del fuego sagrado, toda una serie de representaciones teatrales, es decir, cómo realmente Cartagena y los cartageneros han interiorizado realmente como algo propio todo este patrimonio. También el patrimonio o también el valor que el patrimonio arqueológico tiene como factor de regeneración urbana, creo que tiene que ser traído a colación, porque el Ayuntamiento de Cartagena ha invertido más de 4 millones en la rehabilitación de todo el entorno del parque. Y esto es una cosa muy importante, porque hemos conseguido que todo este entorno haya pasado de ser un área profundamente degradada a ser una zona rehabilitada, una zona donde de nuevo el público y las gentes acuden y lo visitan, lo frecuentan. Vean en la imagen superior de la derecha una instantánea en blanco y negro de lo que era el Molinete en el año 2007, es decir, hace tan solo 17 años. Y vean en lo que se ha convertido a día de hoy. La regeneración del entorno ha sido absoluta y vean cómo la ciudad ha ganado 25.000 metros cuadrados de arqueología, de patrimonio, de herencia cultural y además ha permitido que en el entorno se desarrolle un muy eficiente sector turístico y comercial que sin duda alguna está reforzando la economía local. Hemos hecho cálculos y en los últimos 10 años más de 30 negocios, bares, tiendas, restaurantes han abierto sus puertas en el entorno del parque, algunos con nombres tan significativos como las Termas del Pincho, al lado de las Termas del Puerto, o arriba el Palacete, haciendo alusión al Palacio de las Drugas, ¿no? Es decir, cómo la arqueología se ha ido incardinando poco a poco en la mentalidad de los cartageneros. Y por último, la potenciación del turismo cultural que ha representado el proyecto del Molinete y que ha representado todo ese gran proyecto cultural que se ha realizado en Cartagena en los últimos años. Vean aquí algunas imágenes de cómo bueno, pues está poblado de turistas y de cartageneros que también deambulan por el parque arqueológico. Estas imágenes corresponden a hace algunos años, un verano de hace algunos años, y una imagen como esta que les muestro del puerto presidido
por la silueta de grandes cruceros, era absolutamente impensable en la Cartagena de los años 80 y 90. Sin embargo, esto se ha convertido en algo absolutamente habitual a día de hoy. Hay días que atraca un crucero, hay días que atracan dos, hay días que llegan incluso a atracar hasta 4 y 5 cruceros, con lo que esto representa para el impulso de la economía local. Como ejemplo, como botón de muestra, les pongo que en el año 2019 un total de 167 cruceros hicieron escala en la ciudad, lo que la autoridad portuaria calcula que representa un total de 250.000 visitantes, nada más que por parte de los cruceros. Esto evidentemente también empieza a generar algunos problemas, como es el de la hipersaturación turística que empieza a notarse en la ciudad. Es verdad que en Cartagena no hemos llegado todavía a situaciones como las que se están viviendo en ciudades como Barcelona, como Málaga, como Sevilla, donde empieza a surgir una corriente antiturística, ¿no? Es verdad que aquí en Cartagena, pues todavía la gente percibe el turismo como una pequeña gran bendición y que se ha convertido en uno de los elementos fundamentales de desarrollo cultural, turístico, económico de la ciudad, pero es verdad, en esta imagen tomada en el verano de 2019 con un crucero al fondo de la plaza del ayuntamiento, prácticamente no se podía andar de la enorme cantidad de gente que había. Y esto evidentemente nos plantea una interrogante, y es una interrogante que todos ustedes están también aquí en Mérida acostumbrados a hacerse, y es qué capacidad de carga tienen nuestros conjuntos arqueológicos, cuánta gente podemos meter en el molinete en un día para que el parque arqueológico se pueda mantener y pueda conservarse en el futuro. De manera que yo les he querido, a lo largo de esta conferencia, mostrar algunos aspectos de esta realidad poliédrica del proyecto de Cartagena, del proyecto del Molinete, donde ya ven que la arqueología y el patrimonio arqueológico no solo se convierten en una realidad de conocimiento histórico excepcional, sino que también se convierte en una posibilidad para conservar y proteger un patrimonio que es una herencia de todos y para convertir ese patrimonio en un vector de regeneración urbana, social, cultural, turística y económica de la ciudad. Muchísimas gracias por su atención.